De autoridades de gobierno en compañía de los familiares del equipo periodístico secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera norte, viajaron hoy hacia Colombia para ser parte de las pericias de identificación de los cuerpos hallados en Tumaco. Tras la información que circuló la tarde de este jueves sobre el hallazgo de 4 cuerpos que podrían corresponder al equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la frontera norte, hoy los familiares junto a una comitiva de gobierno viajaron al hermano país de Colombia para el doloroso reconocimiento de los cadáveres. De parte aquí del Ecuador vamos llevando todos los documentos de las muestras que son necesarias para la práctica de las experticias allí en el laboratorio. También van profesionales de acá del sistema forense del Ecuador para estar presentes en la diligencia. Confiamos en que luego de realizados los exámenes forenses se confirme esta buena noticia. La concentración de esta comitiva será en el Centro Forense de Cali, donde ya se están realizando los estudios científicos sobre los restos encontrados. Entonces ahí se van, como ustedes conocen, a facilitar muestras de ADN para determinar si es que los restos mencionados corresponden a los periodistas ecuatorianos. Frente a esto, los familiares de Javier, Paul y Efraín rechazaron que una vez más se haya roto el compromiso que habría adquirido el gobierno ecuatoriano y colombiano ante un mejor manejo de los canales de comunicación. Hubo el compromiso que ellos iban a informar por sensibilidad, por humanidad, primero a las familias. No es posible que nos sigamos enterando a través de un tuit y a través, en mi persona, de un medio colombiano que me llama a hacer una entrevista. Esto es injusto para las familias merecen saber antes que cualquier otro medio o red social esta información. Resaltaron que supervisarán toda la diligencia, pero señalan que en caso de que se confirme que los cuerpos corresponden a sus familiares, esto solo será el inicio para conocer qué pasó con el equipo periodístico. Este es el inicio de una historia. Javier, Paul y Efraín deben contar su historia a través de las diligencias técnicas que se van a realizar. La familia merece saber la verdad. Una verdad histórica que debe ser construida científicamente y que nosotros nos comprometemos a supervisar. La responsabilidad del gobierno, la veracidad de que los cuerpos sean efectivamente nuestras familias y ellos tienen que estar vigilantes de que esta veracidad sea efectiva. En Quito informó Adriana Rojas. ¡Nadie se cansa! Por su parte, Medicina Legal de Colombia ya inició con las experticias forenses para identificar a los cuerpos encontrados en Tumaco que se sospecha podrían corresponder a los 3 periodistas ecuatorianos asesinados por disidentes de las FARC. Los familiares de los comunicadores ya se encuentran en el vecino país para así colaborar con el peritaje. La policía y el ejército de Colombia se encargaron de trasladar vía aérea los cadáveres hallados en una zona rural de Tumaco, en el sur del país. Cada uno de los cuerpos fue colocado en su respectivo ataúd. Y al mediodía de este viernes arribaron hasta el Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Cali. El organismo, a través de un comunicado, informó que inició el peritaje. 16 forenses trabajan en los estudios que arrancaron con un análisis dental. Sin embargo, también se realizan pruebas de ADN, para lo cual la Fiscalía Cafetera solicitó que 2 familiares de cada uno de los periodistas esté presente para el cotejamiento. La policía me asegura que es altísimamente probable que los cadáveres sean de los 3 miembros de la prensa ecuatoriana y del jefe de seguridad de alias Guacho. Pero por supuesto ese dictamen definitivo prudentemente esperaremos darlo cuando Medicina Legal nos lo diga. ¿Cuándo será eso? Esperamos que entre 24 y 48 horas. Ya en Colombia, los familiares de los comunicadores insistieron en que su lucha continuará aún después de la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. Nosotros reiteramos que esto no cierra ningún capítulo, no se acaba, si bien nuestro gran anhelo es, primero, que se identifique correctamente que efectivamente son ellos, lo reiteramos, y después que eso sea el inicio hacia el camino de la verdad y de la justicia. Alrededor del Instituto de Medicina Legal de Cali se reforzó la seguridad con amplia presencia policial. De confirmarse que los cuerpos corresponden a Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, el gobierno ecuatoriano señaló que buscará acelerar los trámites para una inmediata repatriación, informó Carolina Basante.
Los cuerpos del equipo periodístico ecuatoriano de Diario El Comercio, asesinado por alias Guacho, habrían sido encontrados en Tumaco, Colombia. Así lo indicaron las autoridades de ese país. Después de casi 3 meses de su secuestro y posterior asesinato, esta noticia brinda una nueva esperanza para recuperar los cuerpos. Aquí un recuento de los hechos. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, equipo de Diario El Comercio, llegó a Mataje Esmeraldas el 25 de marzo de 2018 a realizar un trabajo periodístico. Un día después, tras cruzar un retén policial en esta zona, fueron secuestrados por un grupo de presuntos disidentes de las FARC denominado Oliver Sinisterra. Por recomendación de los ministros de Defensa y del Interior de ese momento, los nombres del equipo periodístico no fueron revelados. Finalmente, 7 días después, sus familiares hicieron públicas sus identidades. Según confirmaron las autoridades, para el 31 de marzo se sabía que Javier, Paul y Efraín se encontraban bien y que las negociaciones para traerlos de regreso sanos y salvos continuaban. Y lo que nosotros buscamos es que el secuestro termine lo antes posible y creemos que con la intervención del Papa Francisco podríamos al menos acortar los tiempos que podría tomar esto. Mientras esto sucedía, plantones espontáneos y pacíficos se concentraron en diferentes puntos del país, solicitando a las autoridades que los traigan con vida. En la ciudad de Quito, la Plaza Grande fue el sitio de mayor concentración. ¡Negociación! ¡Negociación! Hemos venido aquí en una marcha pacífica a solicitar a las autoridades, a todas las autoridades, que hagan todas las gestiones que tengan que hacer y que les devuelvan a los 3 periodistas vivos, sanos. Los primeros días del pasado mes de abril se conoció un video que posteriormente se viralizó en redes sociales, donde se veía a Javier, Paul y Efraín encadenados. En el mismo, el periodista Javier Ortega se dirigía al presidente de la República, Lenín Moreno, diciéndole: en sus manos están nuestras vidas. No fue hasta el 13 de abril de 2018 en que un comunicado del Frente Oliver Sinisterra anunció que debido a las operaciones de rescate de las fuerzas de seguridad, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra habían muerto. La noticia de su asesinato fue confirmada por el gobierno ecuatoriano. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Después de estos hechos se esperaba la entrega de los cuerpos de los trabajadores de la comunicación. Sin embargo, un comunicado atribuido al Frente Oliver Sinisterra indicaba: hemos tomado la unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas. La razón, una falta de garantías de seguridad. Continúan las pericias y se encuentran realizando los análisis. Hemos tenido acercamiento con las autoridades colombianas, quienes también han realizado un análisis y pericia a las fotografías y tampoco son concluyentes. Ahora, casi 3 meses de su secuestro, se conoce por medio de las autoridades colombianas que los cuerpos de los 3 compañeros periodistas podrían haber sido encontrados, informó Javier Rosero. Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, dijo que desconocía sobre el secuestro del exasambleísta Fernando Balda. También negó que viajó a Colombia para tratar de ayudar a los exagentes que estaban siendo acusados por el delito. El excomandante de la policía, Rodrigo Suárez, también rindió su versión en la fiscalía. Se cumplieron 96 días de la instrucción fiscal que inició el pasado 18 de marzo con la detención de Raúl Che y Diana P., exagentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, actualmente detenidos por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Este viernes rindió su versión libre y voluntaria el excomandante general de la Policía Nacional, Rodrigo Suárez. Por supuesto, existe una gran demanda en nuestra institución, por algo somos jerarquizados, somos disciplinados, somos uniformados y existen los canales que la gran mayoría de ustedes conocen cómo funciona la Policía Nacional. Eso es lo que se ha explicado aquí a la Fiscalía. Esta fue la respuesta por los cuestionamientos si los agentes detenidos pertenecían a la Secretaría Nacional o Dirección General de Inteligencia. Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, y en el 2012, cuando se registró el secuestro a Balda, asesora jurídica del Ministerio del Interior, en declaraciones escuetas descartó haber conocido del hecho. ¿Qué conocía usted del operativo Wilson? No conocía nada al respecto. Yo me enteré del hecho que se investiga por lo que fue denunciado públicamente por el señor Balda. En el testimonio dado por los agentes se aseguró que Zúñiga tenía que viajar a Colombia para tratar el caso Angostura y ayudarles.
en la acusación por el secuestro de Balda. Zúñiga dice lo contrario. No recuerdo haber realizado ningún viaje oficial, sino más bien algún viaje de familia, pero no recuerdo haber realizado ningún viaje oficial, y menos que me hayan dado una disposición de cumplir que tenga referencia a este caso. En la diligencia legal estuvo presente Stalin Oviedo, abogado del exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero, quien se encuentra en España y tiene que presentarse periódicamente ante la autoridad competente, tras ser detenido por la orden de prisión emitida desde Ecuador. Tengo que aclarar que el asilo político fue solicitado antes de la vinculación. Se veía venir lo que está pasando actualmente y está demostrando, está en camino, ¿no? Está en camino el asilo político. Romero ha sido señalado como uno de los responsables que conocía el secuestro de Balda, al igual que el expresidente Rafael Correa. ¿Para ustedes ese testimonio no sirve? ¿Es inventado, podríamos decir? Yo le estoy diciendo, estoy anunciando que es un guión. Es un guión que es falso, es falso. Este viernes también tenía que presentarse en la Fiscalía el ex comandante de la policía Diego Mejía, y en esa fecha subsecretario de Policía, quien de acuerdo al ex agente Raúl Che, un día después del secuestro, le llamó para reclamarle que han hecho todo mal. Informó Héctor Romero. Y tras la visita a nuestro país del perito argentino Roberto Mesa, quien aseguró que sí existe un tercer producto, informe sobre la muerte del general Jorge Gabela, Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, no confirmó ni descartó la existencia del documento. Usted dijo en rueda de prensa que no había, que había solo dos. Los documentos que yo recibí efectivamente constan en el archivo. Lo que di yo lectura es efectivamente el documento que reposaba en el archivo del Ministerio de Justicia. ¿No nos aclara si es que había o no ese tercer producto, doctor? Eso se está justamente investigando, y todas las peticiones realizadas para absorber las preocupaciones respecto de este caso fueron remitidos por mí en julio de 2015. 8 años han transcurrido desde el asesinato del general Jorge Gabela, y la verdad sobre el móvil de ese asesinato aún no se conoce. En los últimos días este caso ha dado giros inesperados que podrían golpear a las más altas esferas del gobierno anterior. El general Jorge Gabela fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el primero de la década del gobierno de Rafael Correa. En su periodo, se opuso drásticamente a la compra de los helicópteros Drup, que una empresa había ofrecido para que la Fuerza Aérea renueve su flota. Finalmente, Gabela fue relevado del cargo y el siguiente comandante, Rodrigo Bohórquez, aprobó la adquisición de los polémicos helicópteros. En febrero de 2010, en la Asamblea Nacional se había abierto una investigación por la supuesta irregularidad en esa adquisición, y fue en una de esas comparecencias en la que se registró un cruce verbal entre Bohórquez y Gabela. El comandante general, al rato que salía, también le fue amenazando a uno. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decir la otra palabra porque respeto a ustedes y a la audiencia. En diciembre de 2010, en su vivienda ubicada en Guayaquil, el general Jorge Gabela era asesinado. El móvil del hecho, según las primeras investigaciones, daban cuenta de un delito de delincuencia común, pero la familia del general decía conocer las causas de ese asesinato. Estoy desconcertada. Sinceramente, para mí es un atentado contra mi esposo. Y desde ese momento arrancó una investigación que en todo momento mantuvo cabos sueltos y que hoy tratan de unirse para esclarecer el caso. El gobierno, ante la insistencia de los familiares, creó una comisión para que investigue este tema. Se contrató a expertos internacionales para que hagan una pericia de las causas que produjeron la muerte del general. Los peritos llegaron e hicieron su trabajo. Entregaron 3 productos al gobierno, pero el principal, el último, el que contenía las conclusiones y determinaba a los responsables del hecho, desapareció. El gobierno del entonces presidente Rafael Correa desmentía que existiera un tercer producto. Eso ha dicho el perito, el corrupto es él, pues. Porque imagínese un perito, un profesional, que le diga no publique 35 páginas y el otro no las publica. Es un sinvergüenza. Yo les invito a los señores Mesa, al señor Mesa y a su compañero, a que vengan a revisar el informe que estamos entregando y que nos digan qué parte ha sido mutilada. 8 años después, el caso toma fuerza nuevamente. El perito que investigó este asesinato retornó al país para decir su verdad. El tercer producto existió. Además, ahí se establecían las responsabilidades. Sí, está vinculado a las denuncias que él realizó por la compra y adquisición de los helicópteros Drup. Incluso exministros del anterior gobierno reconocían la existencia de ese informe. Lo recibió el ministerio, quedó en el ministerio y, por supuesto, lo que haya pasado después
de eso yo ya no puedo responder. Sí, se recibió el tercer producto y existe el tercer producto, por lo tanto, lo del general Gabela es un crimen de Estado. Con la reactivación de esta investigación, este tema podría terminar en implicaciones de altos exfuncionarios del anterior régimen que manejaron el caso y que por sus manos pasó el desaparecido tercer producto que esclarecería, 8 años después, las causas de la muerte del general Jorge Gabela. Informó Javier Gallo. En otro ámbito de la información, discrepancias entre analistas económicos ante la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Reactivación Productiva. Hay críticas y apoyos a la ley aprobada por el Legislativo. Para Pablo Dávalos, la ley aprobada la noche de este jueves por la Asamblea contiene errores que provocarán a corto plazo una crisis económica. Esta ley va a conducir al país a una recesión muy profunda. Lamentablemente, el presidente no tuvo la posibilidad de escuchar otras voces alternativas y pensó que aliándose con los empresarios esto podría provocar una reactivación económica. Dice que, por ejemplo, en el tema de la remisión de deudas, esta decisión solo beneficia a las grandes empresas. La remisión tributaria implica una pérdida no menor de unos 1.500 millones de dólares y el debilitamiento de la capacidad del SRI para recuperar impuestos. Cosa que rechazan desde el Colegio de Economistas. Su vicepresidente dice todo lo contrario, que la ley podría dar dinamismo a la economía en todos sus ámbitos. Están beneficiando al sector productivo, entendiéndose el sector productivo en forma macro. Que eso se entienda bien, en forma macro, es decir, al grande y al pequeño. Por su parte, Dávalos afirma que haberle puesto un candado a la posibilidad de que el gobierno pueda acceder a préstamos del Banco Central y del IES provocará una iliquidez fuerte. Esta ley le ata de pies y manos al Estado para conseguir financiamiento. Esta ley reduce la capacidad de liquidez de la economía, es decir, atenta directamente contra la dolarización. La dolarización está firme. Lo grave, lo peligroso, era no ponerle candado al Banco Central, porque era la llave abierta que el gobierno seguía dando créditos, que después le querían pagar al Banco Central con acciones de TAME, de Infarma y de todas las empresas quebradas que las quebró el gobierno anterior. Y que esto desembocará en menos empleo y una crisis económica que afectaría a la clase media y baja, asegura Dávalos. Esto también rechazan desde el Colegio de Economistas. En este momento el presidente acaba de golpear el consumo, la capacidad de consumo. Si se golpea el consumo, la economía no crece. Si no crece, no se generan empleos. Extremadamente bueno para el país, porque al haber inversión e inversión extranjera, va a haber empleo. Y eso es lo que persigue. Recuerde que como política pública el presidente Lenín Moreno ofreció más o menos 400.000 empleos anuales. Y obviamente esto no podía darse si no hay reactivación económica. En todo caso, la ley que fue aprobada por la Asamblea será enviada al Ejecutivo para su calificación, esperando un veto total, parcial o el ejecútese, informó Javier Gallo. Tras acogerse al procedimiento abreviado, Diego Tapia, exgerente de Petroecuador, fue sentenciado a 20 meses de pena privativa de libertad, una multa de 10 salarios básicos y cerca de $2.800.000 como reparación integral. Asimismo, deberá publicar la sentencia y disculpas públicas en un medio de comunicación a nivel nacional. El sentenciado aceptó su participación en el delito de tráfico de influencias. Ahora les contamos que la comunidad otavaleña protestó tras la circulación a través de las redes sociales de un video donde se ve a 2 ecuatorianos agredidos en una cárcel en Chile. Por favor, le pido a pueblo chileno, a todo mundo que me ayude, por favor. Ya que le van a condenar, le van a castigar, castíguele, pero que pague en nuestro país, en nuestro Ecuador. Esta es la petición de las madres de los 4 ecuatorianos detenidos en Chile por ser acusados de haber asesinado a una mujer, luego de sustraerle su teléfono y dinero en efectivo. Después de 4 días de ocurrido el hecho, un grupo de ciudadanos de Otavalo y Cotacachi realizaron un plantón fuera de la Embajada de Chile en Quito, pues denuncian que la comunidad indígena que reside en Chile estaría siendo atacada. Ya hemos tenido comunicados ya de que hay agresiones, amenazas y incluso ya han habido agredidos. Las autoridades del consulado recibieron a varios representantes indígenas. Luego de una corta reunión, se comprometieron a entregar las peticiones por escrito al Estado chileno. Yo también pido disculpas en familia chilenos, que no me torturen más a mi hijo,
no le maltraten mucho. Nos dicen los compatriotas que no les dejan ni siquiera visitar ni tener un contacto, una conversación, entonces no sabemos qué es lo que está pasando. El plantón se dio tras la publicación a través de redes sociales de un video en el que se ve a 2 de los detenidos rapados y siendo agredidos por algunos reclusos. El cabello para nosotros es un sagrado, porque con eso nos identificamos. El gobierno chileno trasladó a los 2 ecuatorianos agredidos a una cárcel de máxima seguridad. Además detuvieron al oficial encargado de custodiar el pabellón del centro de reclusión donde ocurrió el hecho, informó Sofía Vintimilla. Momento de nuestra primera pausa, amigos, aquí en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar, en operativo Travesía, Policía Nacional decomisa 64 kilos de droga, 4 personas fueron detenidas. Además, padres de un menor de 5 años de edad denunciaron que su pequeño habría sido víctima de abuso sexual. Tienen temor a represalias ya que habrían recibido amenazas por la denuncia. Ya regresamos. Contra el crimen organizado junto a otras unidades de la policía lograron decomisar 64 kilos de droga en el denominado operativo Travesía en la provincia de Los Ríos. 4 personas fueron detenidas. En el lugar donde debía estar el airbag del vehículo se encontraba el alcaloide. Eran 25 bloques tipo ladrillo que contenían clorhidrato de cocaína. El auto fue abandonado en la vía Ventanas-Echandía por el daño en un neumático. Y en esta operación nosotros dimos cuenta, a más de la droga, una gran cantidad de armas de fuego y la posible vinculación con algunos hechos delictivos, entre ellos muertes violentas. La operación Travesía, efectuada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado con el apoyo del GIR y Policía Local, también logró incautar 39 kilos de base de cocaína en manos de 2 ciudadanos que circulaban en una moto en horas de la madrugada en el distrito Pueblo Viejo. Posiblemente ellos creían que no había el trabajo de la policía investigativa en este caso. Doménica Denise está embarazada y Víctor José, que es una persona de la tercera edad. Ellos fueron detenidos aquí en Los Ríos. Las otras 2 detenciones se las realizaron en la ciudad de Baños. Según la investigación policial, la sustancia era traída desde Colombia y atravesaba varias provincias del país para ser acopiada en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Lugares donde la unidad ha venido trabajando, en Lago Agrio, en Baeza, en Guaranda y específicamente aquí en la provincia de Los Ríos, en los cantones de Pueblo Viejo y Ventanas. La policía continúa investigando esta organización que transportaba la droga utilizando caletas o dobles fondos en los vehículos, informó Odette Camacho. Una mujer fue asesinada aparentemente por su ex conviviente. Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido torturada antes de morir. El caso de femicidio se registró en la ciudad de Guayaquil. Una mujer de 35 años fue brutalmente asesinada, aparentemente por su ex conviviente. El hecho se produjo en el bloque 6 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Familiares de la víctima que llegaron a visitarla se percataron de lo sucedido. Es lamentable porque aparentemente llegan los familiares de la hoy occisa. Únicamente el ciudadano abre la puerta y le dice que está durmiendo. Ingresan los familiares a verificar. Ya se dan cuenta que la ciudadana estaba en el estado ya golpeada del cráneo y aparentemente con síntomas de ser estrangulada. No le detienen al ciudadano, se escapa. La fallecida fue identificada como Karina M., de 35 años, quien deja 2 hijos en la orfandad. Sus deudos indicaron que tenía 3 meses de haberse separado de su supuesto homicida, con quien mantenía problemas constantemente. Y a lo que yo llegué aquí, ya la encontré a ella tendida en el piso. Ella tenía partida la cabeza y la tenía amarrada del cuello. La cogí, la llevamos en el carro al hospital y allá en el hospital ya falleció. Por favor, quiero justicia para ella y que lo pongan como el más buscado, porque él muerto a mi hermano. Es lo único que queremos, justicia. El supuesto autor del crimen, conocido como Quiñones, permanece prófugo, informó Jorge Salazar.
Padres de un menor de 5 años de edad denunciaron que su pequeño fue víctima de presunto abuso sexual por parte del profesor de educación física. Tienen temor a las represalias, ya que habrían recibido amenazas. El pequeño ya fue cambiado de establecimiento. Buscan entender por qué su hijo, un niño de apenas 5 años de edad, atravesando una situación que no sabe cómo explicar y tampoco quiere decir lo que supuestamente le hizo el profesor de educación física de la escuela donde cursaba el primer año de básica. Uno confía de que el segundo hogar de nuestros hijos es la escuela, de que deberían cuidarlos, pero resulta que no. Un cierto día llegó, no quiso comer, estaba como asustado, a mamá no le hablaba. Cuando le cambiaba de ropa se encontró con el interior manchado de sangre y empezó la pesadilla para la familia. Al niño, en un presunto acto de masturbación, alguien le lastimó el prepucio. Totalmente desgarrado, con una herida de 1 centímetro. Ese alguien sería el profesor de educación física. El acto lo habría perpetrado en el baño de la escuela. Con ayuda de la psicóloga, el pequeño señaló al responsable. Y no sería el único caso. Del desgarre tienen pruebas, incluso el pequeño fue hospitalizado. Y es lo único que decía Luis Tocó. Saben que el docente fue suspendido, que la directora puso la denuncia en la fiscalía. Ellos hicieron lo propio en el distrito de educación, pero falta algo, que el presunto responsable sea castigado por la justicia, que hay las pruebas del supuesto abuso sexual. Mi hijo ya sufre demasiado, tiene principio de depresión. Están algo asustados, les pasaron audios donde supuestamente les advierten que el profesor emprenderá acciones en contra de ellos por haber denunciado el supuesto abuso. El licenciado tiene abogados, ¿no? Y si es que escuchan a algún padre de familia que está haciendo esto, podrían estar en problemas. Piden mayor agilidad de la fiscalía, así como de las autoridades de educación, para evitar que el caso quede en el olvido. No quede impune esto, porque ya han pasado 2 meses y él sigue caminando normalmente en la calle como que nada ha pasado. Mientras nosotros, totalmente destrozados, nos han desgraciado la vida, desgraciaron la vida de mi hijo. Dialogar con la directora de la escuela fue imposible. El conserje tenía la disposición de no dejar pasar a nadie. La señora directora no les la tendría. Tengan la bondad de... En Quito informó Iván Casamen. Momento de una nueva pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Al regresar en las noticias del mundo, en España, los 5 miembros de la manada fueron puestos en libertad tras pagar una fianza. Y las madres y padres de familia luchan por volverse a reencontrar con sus hijos, mismos que fueron separados en los Estados Unidos. Ya volvemos en TVC. Un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Un abrazo grande para todos.